Buenos días, de nuevo en un programa Tiempo de Dios, en el canal Vida TV. En esta semana tenemos algo especial para ustedes. Primeramente doy gracias a Dios porque acabo de llegar de Polonia, de estar ministrando en el centro de refugiados a los ucranianos desplazados por la guerra. Una situación verdaderamente triste, verdaderamente terrible. Tuvimos la oportunidad de estar en el mismo centro, de compartir allí con ellos, de predicar en la iglesia ucraniana en Polonia. Íbamos a llegar al borde de la frontera, pero debido a los bombardeos en esa área de la frontera y en la ciudad capital, en Kiev, no pudimos llegar a pasar a Ucrania, pero estuvimos en el borde, estuvimos prácticamente en la ciudad de Varsovia, en Polonia, y cerca, 4 horas prácticamente de los bordes. Estuvimos ministrando a los refugiados, a los ucranianos, a la única iglesia hispana que existe en Polonia. Hay una sola iglesia hispana en Polonia y tuvimos la oportunidad de ministrarle a muchos inmigrantes hispanos de Venezuela, de Argentina, de Colombia y de otras nacionalidades que se encuentran viviendo en Polonia. Fue algo interesante, algo poderoso. Experimentamos un avivamiento en aquel lugar, tanto en la iglesia ucraniana como en la iglesia hispana, como entre los polacos, como la ayuda que llevamos, ayuda física, material, que llevamos a los refugiados en el centro de refugio allí en Polonia, a los refugiados ucranianos. Fue algo poderoso, algo tremendo. Doy gracias a Dios por esa experiencia tan poderosa y tan linda, misionera evangelística. Bueno, damos gracias al Señor. Hoy el programa va a tratar de los 5 sentidos espirituales. Y quiero que vengan conmigo a Primera de Juan 1, del 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4 dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y os anunciamos aquella vida eterna. Este es el apóstol Juan hablando de la experiencia de haber sido un testigo ocular, de haber conocido a Cristo, de haberlo tocado, de haber visto, ¿verdad?, de primera mano los milagros, a los endemoniados siendo libres, los cojos levantándose, los ciegos oyendo, los ciegos viendo, los sordos oyendo. Fue algo sobrenatural. La vida de estos discípulos cambió porque ellos fueron testigos oculares de primera mano con Jesús. Pero el apóstol Juan nos está diciendo aquí en su primera carta, Primera de Juan 1, del 1 al 4, nos está hablando no solamente de ser testigo ocular en el sentido de usar los sentidos naturales para ver, oír, sentir, palpar, ¿verdad?, el mundo físico en el cual él se desarrolló con Jesús, sino también nos habla de algo más. El apóstol Juan nos está hablando de poder percibir, sentir, ¿verdad?, discernir en el mundo espiritual con los sentidos espirituales. Porque podemos ver con los sentidos naturales, podemos ver con los ojos, sin embargo, no ver absolutamente nada, ser ciegos. Podemos oír y sin embargo, no oír absolutamente nada, ser oídos sordos. ¿Por qué? Porque no tenemos desarrollados los sentidos espirituales. De igual manera que un niño nace y nace, la mayoría de los niños nace con los 5 sentidos naturales. Los 5 sentidos naturales nos ayudan a conectarnos con el mundo natural. Somos capaces de palpar, de oler, de oír, de ver, de tocar el mundo natural. Y el hombre natural se relaciona con el mundo natural a través de los sentidos naturales, y valga la redundancia. Pero el hombre espiritual, cuando el hombre viene a Dios y se convierte, el hombre y la mujer vienen a Dios y se convierten, algo ocurre. Es un nacimiento del cielo.
Es un nacimiento en el cual el hombre o la mujer que vienen a Dios, creen a Dios, le reciben en su corazón, tienen la experiencia de tener y ser equipados con 5 sentidos espirituales. Mira, así, y voy a hacer un paralelo, así como un bebé cuando nace es equipado, la mayoría, con 5 sentidos naturales, al nacer de nuevo por el Espíritu de Dios tenemos y somos equipados con 5 sentidos espirituales. Por supuesto, por eso, para el hombre natural que no conoce a Dios, ni ha nacido de nuevo de Dios, ni ha tenido un encuentro con Dios, ni ha entregado su corazón a Dios, ni le ha creído, para él es locura entender el mundo espiritual. Para él es locura. No puede ver, no puede oír, no puede sentir, no puede palpar el mundo espiritual. Solamente se va a relacionar con el mundo externo a través de los sentidos naturales. Pero qué curioso, tanto el hombre natural cuando nace de nuevo, se convierte en un hombre espiritual. No solamente va a tener los sentidos naturales, sino también los sentidos espirituales. Oh, una doble porción tremenda, un regalo maravilloso de Dios. El Señor le dijo algo a Nicodemo interesante. El Señor le dijo a Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, mira lo que le dijo en Juan 3:6. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, Nicodemo, y Nicodemo era un religioso, maestro de la ley, conocía muy bien la Torá, pero sin embargo, él no había nacido de nuevo, no conocía a Dios. Y Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, Nicodemo, no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos activado un sentido espiritual. Si tú no naces de nuevo, no puedes ver el sentido de la vista. Número uno, sentido de la vista. Pero el sentido de la vista espiritual, tú no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a poder penetrar, ni discernir, ni tener una visión del reino de Dios si tú no naces de nuevo, Nicodemo. Nicodemo se preocupó porque él estaba pensando como un hombre natural. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A lo cual le responde Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar, ni vas a poder ver, ni vas a poder entrar en el reino de Dios. Y después concluye Jesús diciéndole, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. En otras palabras, Nicodemo, necesitas nacer de Dios. Primeramente para poder ver y entrar en el reino de Dios, para poder entender, discernir, tener una visión espiritual, tienes que nacer de nuevo. Así que el Señor le habló muy claro a Nicodemo del primer sentido espiritual. Cuando tú naces de nuevo, se activa, naces y eres equipado con un sentido poderoso, el sentido de la vista, el sentido de ver el reino de Dios. Mire lo que dice Isaías 35:5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Qué tremendo, qué poderoso. Nuestros ojos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. No nos referimos solamente, y Jesús lo hizo, abrió los ojos a los ciegos físicamente y le dio, ¿verdad?, audición a los sordos para que pudieran escuchar la palabra, para que pudieran escuchar su voz. Pero no se refiere solamente a eso. Los ojos de los ciegos, de aquellos que están ciegos espiritualmente, serán capaces de ver. Por eso el apóstol Pablo después en Efesios nos habla y pide y ruega a Dios por los efesios. Y dice, oh Señor, yo te pido que los efesios sean iluminados en los ojos del entendimiento, que los ojos del entendimiento de ellos sean iluminados para que puedan entender las maravillas, el reino, las riquezas que tenemos en ti. O sea, si nosotros no nacemos de nuevo, primeramente no vamos a tener este primer sentido espiritual, que nuestros ojos del entendimiento, los ojos profundos de la comprensión espiritual,
los ojos del discernimiento, de la comprensión espiritual, los ojos como visionarios para ver el mundo espiritual, para ir más allá de nuestro contexto humano, para ir más allá de nuestras limitaciones humanas, para ir más allá de las fronteras o las circunstancias o las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Nuestros ojos se proyectan más allá, porque no miramos con los ojos carnales, no miramos con los ojos naturales. Comenzamos a caminar por fe, pero con una vista espiritual. Dice que el hombre de Dios no debe caminar por vista, sino por fe, pero no se refiere a la vista espiritual. Por supuesto que no caminamos por la vista natural, pero sí, al ser equipados por Dios, al conocer a Dios, somos equipados con una vista espiritual. Podemos ver, crecemos en fe a través de esas visiones y revelaciones, ¿verdad? Ese discernimiento espiritual, esos ojos de nuestro entendimiento que el Señor ilumina, para entender todas las grandezas de Dios. En segundo lugar, o sea, primero la vista. En segundo lugar, el oído. El oído. Si entramos con Jesús en su presencia, Él nos hará oír. Escuchen, no solamente leer, porque podemos leer, pero oír. O sea, ser capaces de percibir, ¿verdad? El sonido, la palabra de Dios y que ésta penetre a nuestra vida. Así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren qué interesante. Usted crece en fe, o sea, no solamente usted nace y se le van a añadir sentidos, va a ser equipado con sentidos espirituales, sino que esos sentidos espirituales usted lo va a ejercitar y usted va a crecer en fe, usted va a empezar a oír la palabra de Dios y esa palabra de Dios va a ser, ¿verdad? Va a tener un efecto de crecimiento de fe en su vida. El oír la palabra, el escuchar la palabra, el estar con Dios, el conocer a Dios, va a hacer que su fe por el Espíritu, ¿verdad? Va a crecer en usted. La palabra va a infusionarlo a usted de fe por el oír esa palabra. Así que en este día usted está siendo infusionado. Usted está creciendo en fe. Si usted escucha la palabra lo va a hacer crecer en el ámbito de la fe. Oiga la palabra. Isaías 55 dice así: el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Qué lindo lo que nos dice el profeta Isaías. El profeta Isaías nos está diciendo, oh, un momento, Dios ha abierto mi oído. Yo he escuchado a Dios. Yo he entrado en el lugar secreto de Dios y he escuchado a Dios. Dios me habla, porque Dios no es mudo. No, Dios nos habla a través de circunstancias, Dios nos habla a través de situaciones, Dios nos habla por la palabra predicada, Dios nos habla con un cántico, una alabanza, Dios nos habla por la naturaleza, Dios nos habla por su espíritu, a nuestro espíritu, Dios nos habla por la palabra. Qué tremendo, cuántas maneras tiene Dios de hablarnos, pero tenemos que tener el oído afinado. Yo recuerdo que hace unos años atrás solamente usábamos radio en, en los autos, solo radios. Y a veces para buscar una estación usted buscaba detenidamente y oía como interferencia, y seguía buscando y oía interferencia hasta que sintonizaba la estación que usted deseaba. Tremendo. De igual manera, así sucede en la vida espiritual. A veces no tenemos el oído fino, no estamos en la presencia de Dios, no estamos sintonizados para escuchar la voz de Dios. Y cuando escuchamos la voz de Dios, debemos hacer algo, ¿verdad? Conjuntamente con el escuchar es obedecer, ¿verdad? El oír y el obedecer se dan la mano, van juntos, se abrazan. Usted no puede decir que ama a Dios, que conoce de Dios o que ha oído de Dios y desobedece a Dios. O sea, el oír lo lleva y lo debe llevar a usted a la obediencia. Jeremías 23:18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo en el secreto del Señor y vio? ¿Se puede ver? Y oyó su palabra. Vio y oyó su palabra.
Al estar en el secreto vas a ver y vas a oír, porque Dios te va a mostrar lo que Él quiere para ti. Pero si estamos fuera del secreto del Señor, por supuesto, lo que vamos a oír es los ruidos del mundo, las controversias del mundo, las guerras del mundo, los conflictos del mundo, los estrés del mundo. Pero cuando venimos al secreto del Señor y estamos quietos en su presencia, Él nos va a hacer oír y nos va a hacer ver su palabra. Qué tremendo, porque nos va a revelar, nos va a hablar y nos va a revelar a los ojos de nuestro entendimiento lo que Él tiene para cada uno de nosotros, o para el futuro, o el plan del ministerio, o para las cosas que Él tiene para una nación determinada, o para una familia, o una región. Dios nos los va a revelar, porque Dios revela sus secretos a sus siervos, los profetas. Qué tremendo. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Así que el sentido del oír, el sentido espiritual, se debe desarrollar. Número uno, el sentido de la vista. Número dos, el sentido del oído. El oír, el oír. Tercero, el sentido del gusto. Oh, puede haber gusto en el sentido espiritual, así como existe el gusto en el mundo natural. ¿Puede existir el sentido del gusto? Por supuesto que sí. Podemos comer, comer, gustar. Jeremías gustaba de la palabra y Ezequiel también, y Juan, el profeta en Apocalipsis, nos habla del gustar la palabra también. Mira lo que nos dice Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y yo las comí. O sea, la palabra de Dios era como un nutriente, una vitamina. Él estaba gustando, él decía, esta palabra es buena, esta palabra me fortalece, esta palabra me nutre, esta palabra es vitamina para mi cuerpo. Dice, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Qué lindo, tu palabra, al oír tu palabra, al comer tu palabra, al ver tu palabra me alimentó, pero tu palabra me trajo gozo y alegría. Así que guste como un filete miñón. Hay personas que todavía están en el ABC del evangelio, con la lechita como los bebés, la lechita como los bebés. Pero tenemos que pasar al filete miñón, tenemos que pasar al plato suculento, tenemos que gustar la buena palabra de Dios, tenemos que gustar los secretos escondidos, tenemos que entender las riquezas y los tesoros escondidos en la palabra, tenemos que alcanzar los nutrientes. Mira lo que dice Ezequiel 3:3. No solamente Jeremías dice que comió la palabra del Señor y que le fue por gozo y alegría. Estamos hablando del sentido del gusto, el sentido del gusto que lo debemos desarrollar al venir y comer, al venir y comer, al venir y comer. Se nos va a desarrollar hambre y sed por Dios. Cuando usted come, cuando usted oye, cuando usted ve, cuando usted es un visionario, cuando usted es capaz de gustar la palabra de Dios, usted va a tener más hambre y sed por las cosas más profundas, por las cosas más hermosas que hay, las joyas, las perlas de la presencia y la palabra de Dios. Ezequiel 3:3 dice, me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Dice Ezequiel, el profeta Ezequiel, y lo comí, comió del rollo. Se llenó su vientre de la palabra, vientre espiritual, tu ser interior, es a lo que se refiere. Fíjense qué comparación entre la parte física y la parte espiritual. Tú te vas a llenar tu vientre se llenó, pero está hablando de ese vientre espiritual, está hablando de nuestro interior como ser humano. Oh, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas, lo más profundo de tu ser, de este rollo de la palabra que yo te doy. Dice, y lo comí y me fue en mi boca dulce como miel. Qué lindo. Así que estamos hablando del sentido del gusto, del sentido del gusto. Muchas personas se han vuelto inapetentes
inapetentes, no quieren comer de la palabra, no quieren beber de la palabra, se han vuelto inapetentes. Por eso tenemos tantas personas raquíticas, delgadas, anémicas en las iglesias en el día de hoy. Por eso el mundo está carente, está minusválido, está flaco, desnutrido, ¿verdad? Porque no tiene el alimento más importante. Podemos comer arroz, huevo, podemos comer pan, podemos comer carne de cualquier tipo, de aves, carne de cerdo, carne de res, pero sin embargo nuestro espíritu está vacío. Podemos alimentarnos de las cosas materiales, pero nuestro espíritu sigue vacío, tiene hambre y sed de Dios. Así que guste, porque cuando usted gusta, usted prueba la palabra, se nutre de la palabra, tiene que tener tiempo para comer, así como tiene tiempo para comer en el mundo natural, en el mundo físico. Usted se alimenta, por lo menos debe tener las 3 comidas fundamentales del día: desayuno, almuerzo, comida o cena. Así que es importante que también espiritualmente usted venga y guste. Dice el profeta Ezequiel que le supo, en su boca fue dulce como miel. Señor, permite que tu palabra sea dulce como miel, que tu palabra nos ministre, que tu palabra nos hable, que tu palabra nos nutra interiormente, que no estemos delgados, flacos, minusválidos, anémicos, raquíticos. Señor, necesitamos alimentarnos, ¿verdad? Desarrolle el sentido del gusto, aprenda a valorar entre lo que es bueno y lo que es inferior. Aprenda a valorar entre lo que es bueno, de calidad, y lo que es pura falacia, pura paja. Aprenda a diferenciar entre lo que es un tesoro y lo que es paja. A veces nos estamos alimentando de tantas cosas y no de la palabra. Nos alimentamos de la media, nos alimentamos de los teléfonos, nos alimentamos de los comentarios, nos alimentamos de la televisión, nos alimentamos de tantas cosas. Pero el Señor quiere que volvamos y tengamos gusto. Si hay personas que se vuelven inapetentes, llega el momento en que ya la comida no les importa. Ya la comida no les importa. Se vuelven personas muy débiles, hasta el punto de que ya comer no es una gran necesidad para ellos. Así pasa en el mundo espiritual. Dejamos de comer, de gustar la palabra, que es como miel, dulzura, sanidad, vida a nuestro espíritu, y nos empezamos a llenar de cualquier otra cosa y espiritualmente nos volvemos raquíticos. Así que mira lo que dice la palabra acerca del gusto también, Hebreos 6:5, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, gustaron del don celestial. O sea, lo probaron de las buenas cosas de Dios. Pruebe. Es tiempo de probar. Por eso el maestro Sala en la boda de Caná de Galilea, cuando le llevaron el vino, él lo probó y dijo, tremenda calidad. Ustedes han dejado lo mejor para lo último, lo superior para lo último. Pero él gustó, él probó. Necesitamos probar las cosas celestiales para saber que son buenas. Y a veces dejamos de gustarlas. A veces nos vamos por otras cosas y nos volvemos insípidos, ¿verdad? Porque no hemos probado las cosas de la mejor calidad. Así que aquellos que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de nuevo, la palabra gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, la probaron, y los poderes del siglo venidero y recayeron, se refiere a aquellos que una vez tomaron, gustaron, fueron iluminados, fueron partícipes del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aún de los poderes del siglo venidero, y recayeron. Qué triste. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si hay arrepentimiento genuino, puedes retornar.
¿verdad? Para aquellos que se han apartado, se han alejado, que fueron una vez iluminados, que gustaron de la palabra, que gustaron de los poderes celestiales. Sin embargo, hoy están lejos, bien lejos. Pero si se vuelven de todo corazón, Dios los vuelve a recibir y les hace gustar la miel, la dulzura de su palabra. La palabra es pan, es alimento que se gusta, que se discierne. Es importante que comamos. Por eso el Señor también nos compara a nosotros con la sal de la tierra. Y el reino es sal. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, o sea, no la podemos gustar, perdió su sabor, su esencia, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Qué triste. No podemos perder el sabor. No podemos perder el sabor de gustar la buena palabra, el sabor de ser nosotros mismos sal en esta tierra y no mezclarnos. No mezclarnos, no perder la esencia de lo que somos, no perder el gusto, el sabor que tiene la iglesia, tu hijo e hija de Dios. Tú tienes un sabor, tú eres sal, no lo pierdas, no lo pierdas. Gusta las buenas cosas del reino. Cuarto sentido que existe en el mundo natural, pero existe también en el mundo espiritual. El sentido del olfato. El sentido del olfato. Dice así la palabra del Señor. Mas a Dios doy gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. En todo lugar manifiesta el olor de su conocimiento. Porque para Dios, escuchen bien, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. Así que tenemos un olor, una fragancia, tenemos una fragancia, un olor, el sentido del olfato. Dios quiere que seas de olor grato, así como Cristo se entregó como una ofrenda a Dios en olor grato, y a Dios le plació esa ofrenda. De igual manera, tu vida y mi vida debe tener un olor grato, una fragancia. Nosotros somos olor grato, es el olor del conocimiento, de la gracia, del poder de Dios, de la santidad de Dios en nuestra vida. Olor grato para aquellos que se salvan. Aquellos que se salvan, dice, esa persona tiene un olor grato o ha desarrollado el sentido del olfato, del olor, porque tiene un olor grato donde quiera que va, ¿verdad? Soltando, va permeando la atmósfera de buenas obras, de santidad, de amor, ¿verdad? De una vida transformada por el poder de Dios. Olor grato, como un perfume, una fragancia. Esa es nuestra vida. Claro, para aquellos que se pierden, aquellos que no quieren recibir, aquellos que andan lejos, quizás seamos olor de muerte, porque no entienden lo que significa. Pero por favor, que tu olor sea tan fuerte, tu olor sea tan agradable, tu olor sea tan maravilloso, que aún aquellos que tienen olor de muerte, usted va y les pueda dar vida, le pueda dar vida. A veces, en la época antigua, se embalsamaba los cuerpos o se untaba los cuerpos con ungüentos para que olieran, pero eran personas muertas. Bueno, Dios quiere que tengamos un olor fragante de vida, el olor del conocimiento de la gloria de Dios. Y cuando el poder de Dios se manifiesta en nosotros, es el olor de vida, de resurrección, el que va a hacer que los muertos resuciten, como hizo Jesús con Lázaro, aun cuando estaba tocado por especies. Sin embargo, el poder de Dios lo levantó. Y Jesús mismo le vinieron a poner especies, pero el olor que había en él era tan poderoso que el Espíritu Santo lo levantó de entre los mismos muertos. Mas a Dios doy gracias, el cual siempre nos lleva de triunfo en triunfo en Cristo Jesús. Y por último, el sentido del tacto. El sentido del tacto.
Jesús extendía la mano y tocaba. El órgano receptor por excelencia del sentido del tacto es la piel. A través de ella se puede sentir frío o calor. Se sabe si una superficie es lisa o es rugosa, es arrugada, ¿verdad? Sin embargo, cuando usted toca a Jesús o Jesús le toca, las cosas cambian. Jesús extendía su mano y todo lo que él tocaba cobraba vida. El poder del toque de Dios. Sale virtud cuando tocamos. La mujer del flujo de sangre fue puesta en pie, fue sanada por un toque. O el leproso fue tocado y revivió, tuvo vida, fue admitido en la sociedad, en la comunidad, porque un toque del Señor cambió, transformó su vida. ¿Cómo podemos desarrollar estos sentidos? El sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido del tacto en el mundo espiritual. Bueno, pues ejercitándolos. Podemos desarrollar estos sentidos ejercitándolos. Mira lo que dice la palabra de Dios acerca de ejercitar los sentidos espirituales. Así, cuando usted nace de nuevo, usted es equipado, ¿verdad? Pero usted los debe desarrollar y ejercitar. Debe ejercitar los sentidos espirituales, así como ejercita los sentidos naturales. Dice, y todo aquel, en Hebreos 5, el 13 al 14, dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Los sentidos ejercitados, los que son maduros, ejercitan, es porque tienen los sentidos ejercitados. Así que número 2, ejercite sus dones. Número 2, intime con Dios. La intimidad. Entra en su secreto. Aquellos que entran en su secreto, dice Jeremías 23-22, aquellos que han estado en el secreto del Señor podrán oír la palabra del Señor y la podrán, ¿verdad?, llevar al pueblo y pueden hacer volver al pueblo de su mal camino y de la maldad de sus obras. Miren lo importante que es desarrollar los sentidos espirituales, pero debe estar en el secreto del Señor, ejercitar los sentidos, estar en el secreto y por último, moverse en fe. Si usted no mueve la mano, usted no desarrolla el tacto. Si usted no pone en función sus ojos, usted no desarrolla la vista. Si usted no presta atención, usted no desarrolla el oído natural. Si usted no habla, usted no se expresa, usted no come y gusta, usted no desarrolla el sentido del tacto, del gusto. Y si usted no toca, palpa, usted no desarrolla el sentido, ¿verdad?, del tacto. Así que debemos movernos en fe. Eso hizo Abraham y con esto terminamos. Romanos 4, el 19 al 20 dice que Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino, escuchen bien, que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Este es un hombre que no se debilitó en la fe, se fortaleció. A pesar de que era un anciano físicamente, su cuerpo se estaba deteriorando, ¿verdad? Y estaba ya en una etapa final, físicamente hablando. Sin embargo, él se fortalecía en fe. Él hacía ejercicios espirituales. Él ejercitaba esos 5 sentidos. Por eso fue capaz de ver a su hijo, por eso fue capaz de poseerlo, por eso fue capaz de poseer su simiente hasta los confines de la tierra. Que Dios les bendiga, que Dios continúe desarrollando los sentidos espirituales. Recuerda, así como tenemos 5 sentidos naturales, tenemos también 5 sentidos espirituales. Permite que al nacer sea puesto, tú seas equipado con ellos. Nace de nuevo, recibe a Cristo en tu corazón, cree en Él, recíbelo y vas a empezar a tener esos 5 sentidos espirituales. Pero también, creyente, por favor, ejercítelos, por favor, intimide
O sea, entra en una intimidad, perdón, con Dios, entra en una intimidad con Dios, entra en el secreto del Señor para desarrollar los sentidos y ejercita tu fe. Pon en función todos esos sentidos para que puedas crecer siendo un hombre y una mujer maduro en la vida espiritual. Que Dios les bendiga, que Dios continúe añadiendo sabiduría a su palabra y a tu vida. Bendiciones. Hasta la próxima en otro tiempo, tiempo de Dios.